Muy buenas tardes a todos los participantes. Buenas tardes, estimado ingeniero Rubén. Buenas tardes, estimada licenciada Andrea. Muy buenas tardes, estimado ingeniero Rubén. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación que ha realizado la Facultad Integral Chiquitana para que nos pueda brindar sus conocimientos dentro del marco de la profesión, de su experiencia laboral, así también en este tema tan importante identificado con el nombre de producción de silvopastura como alternativa al sobrepastoreo y protección del sotobosque. Muchas gracias, estimado ingeniero, en nombre de las autoridades correspondientes de nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en nombre de nuestro señor rector, el licenciado Saúl Rosa Ferrufino, en nombre del señor vicerrector, el doctor Oswaldo Ulloa, y así también en nombre de nuestra autoridad máxima como facultad, estamos hablando del ingeniero Máximo Vera Maza, quienes han organizado en conjunto con la decanatura esta conferencia académica en pro de la formación continua de nuestros estudiantes, nuestros docentes de la Facultad Integral Chiquitana y en sí de todas las facultades de nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Le cedo la palabra, estimado ingeniero, el escenario es todo suyo. Muchísimas gracias, querida licenciada Andrea Stephanie Coca Chávez, ¿no? Por esta invitación. Para mí es un gran honor, es un privilegio realmente estar con usted y con los docentes de la Chiquitanía, con los estudiantes, ¿no? Que, bueno, son los futuros profesionales, ¿no? Que van a dar cuerpo prácticamente, ¿no? O van a dar alimento, van a producir el alimento, ¿no? Para Bolivia, no solamente para la Chiquitanía, porque es un trabajo importante, ¿no? El tema de producción de pastura. Yo quiero de antemano, aparte de agradecerle a usted, ¿no? Por la organización de este evento tan importante que me permite poder transmitir conocimientos, ¿no? A la gente, a nuestros hermanos de la Chiquitanía. Agradecer al señor rector máster Saúl Rosa Ferrufino, también al vicerrector máster Osvaldo Ulloa, al decano de la Facultad Integral Chiquitanía, máster Máximo Vera Mesa, y a usted, licenciada Andrea Stephanie Coca Chávez, por su interés, por su inquietud de poder empapar de este tipo de conocimiento tan importante que lo vivimos y lo practicamos nosotros en el Chaco prácticamente, lo que es la producción de silvopastura como una alternativa al sobrepastoreo, ¿no? Y a la protección del sotobosque, ¿no? Que es amenazado prácticamente, ¿no? Por el ganado vacuno. Entonces vamos a dar inicio nosotros ya rápidamente a esta presentación para que ustedes puedan beneficiarse, queridos colegas, amigos, estudiantes, para poder disfrutar de esta presentación. Entonces vamos a empezar la misma inmediatamente. Antes, ingeniero, antes de continuar, comunicar a todos los participantes que la lista de asistencia, sabemos que todas las actividades académicas que hemos desarrollado tienen, aparte de la inscripción, una lista de asistencia para la emisión de los certificados con valor curricular. Se enviará en el transcurso de la conferencia del webinar, por lo tanto, estar atentos. Al finalizar el mismo, se enviará la lista de asistencia para que puedan rellenar con sus nombres respectivos. Así también como plus a este webinar, hemos desarrollado un aula virtual en la plataforma Edmodo de la Facultad Integral Chiquitana, donde se está subiendo todo el material que nuestro disertante nos ha hecho llegar, el cual les digo personalmente a todos los inscritos, es un material bastante amplio que les servirá de mucho para lo que es el entendimiento de este tema. Finalizando lo que es este webinar, se dará las contraseñas de esta aula virtual que se ha planificado para este webinar. Muy bien, tenemos antes, ingeniero, un docente de nuestra facultad. Está el licenciado Adolfo Francisco Vargas, quien ha pedido la palabra. Vamos a cederle antes de continuar. Un minutito, si me concede, por favor. Dice su micrófono. A ver. Al parecer no está conectado su micrófono, licenciado Adolfo.
Bien, ahí al parecer están los micrófonos un poco conflictuados. Está también el licenciado Alex Will en nuestra sala. Son docentes de la Facultad de Integral Chiquitana, precisamente de la carrera de agropecuaria, de la carrera de zootecnia, que están siendo partícipes de este evento. Al finalizar, por el tema del micrófono, vemos ahí que aún no están conectados su micrófono de los docentes. Vamos a hacerle la palabra. Ahí ya, ahora sí, ya está conectado el micrófono. Licenciado Adolfo, está conectado su micrófono, puede dar las palabras. Correcto, muy buenas tardes y agradecido por esta charla que vamos a tener, expectante en todo lo que podamos aprender en esta tarde. Gracias, profesor, por su tiempo, por su predisposición y esperamos contribuir también en esta charla para que nuestros alumnos puedan entender quizás un poco mejor, viviendo la realidad de nuestra zona, ¿no? Que a veces es un factor preponderante en esto de la silvopastura, ¿no? Muy agradecido. Muchísimas gracias, estimado licenciado Adolfo. Muy bien, estas fueron las palabras de uno de nuestros docentes, precisamente de las carreras de agropecuaria y zootecnia. Ahora sí, el escenario es todo suyo, estimado ingeniero Rubén. Voy a concederle lo que es el hospedador para que pueda empezar a compartir. Ahí está, ya puede encender su audio, está como hospedador. ¿Un sonido? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes nuevamente. Un gusto realmente para mí. Mi nombre es Rubén Castro Aguilera. Soy ingeniero de profesión, ¿no? Soy ingeniero agropecuario, ¿no? Egresé de la Facultad Integral del Chaco de Camiri. Estudié también la carrera de agronomía en la década de los 80 en Santa Cruz de la Sierra. Y por ende también soy de ascendencia chiquitana, ¿no? Mi padre era concesioneño, ¿no? Así que estoy con mi gente prácticamente esta tarde y para mí es un grato privilegio, ¿no? El poder estar con ustedes y poder hablar sobre este tema tan importante. Cuando hablamos de silvopastura, vamos a hablar de la problemática que no solamente se vive en Chiquitanía, sino que también se experimenta en el Chaco y en muchas partes de Bolivia, ¿no? El impacto del proceso de establecimiento de sistemas productivos naturalmente tiene un impacto naturalmente en el tema ambiental, en el monte. Como vemos, por ejemplo, en esta gráfica, para poder hacer expansión de la frontera agrícola, para sembrar una hectárea de maíz, una hectárea de pasto, ¿no? Necesitamos hacer desmonte. Prácticamente tenemos que quemar, que es lo que es la práctica que se hace comúnmente, y eso tiene un efecto naturalmente en el ecosistema, ¿no? En el lugar donde nosotros vivimos o donde establecemos nuestros sistemas productivos. ¿Cuáles son las consecuencias del establecimiento de sistemas productivos? Como decíamos, la deforestación de grandes extensiones de bosque para la ampliación de la frontera agrícola o siembra de pastura sí o sí va a tener consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Menos lluvia, temperaturas más altas, un ambiente más sofocante. ¿Por qué? Porque el bosque naturalmente es una fábrica de agua, es una fábrica de oxígeno y es un regulador del clima, ¿no? Otra de las consecuencias que vamos a tener son suelos desnudos y como consecuencia de ello vamos a tener sí o sí erosión hídrica. Por falta de cobertura vamos a tener una erosión eólica y también arrastre de sedimento, que esto puede afectarnos o va a afectarnos. Pero sobre todas las cosas, como hemos venido experimentando en estos últimos años en la Chiquitanía, la amenaza a la fauna y a la flora. Generalmente, después de un desmonte, se quema todos los desechos arbóreos para dejar limpio el terreno y esta es una de las causas de los famosos incendios, ¿no? Que no solamente afectan a la Chiquitanía, sino que también afectan al Chaco y afectan a muchas partes del país. Bueno, hay amenazas obviamente, ¿no? Para la biodiversidad. Como estamos viendo, cuando se tratan de establecer sistemas productivos, se amenaza con quema y deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la erosión y remoción nasales. También tenemos la extracción de madera, la minería, la caza y la pesca.
Otro de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos es el tema, en el tema de la ganadería bovina, precisamente, es el tema de producción de forraje a campo o a cielo abierto, ¿no? Este es uno de los grandes problemas que nosotros atravesamos, ¿no? Las variedades de pasto, por ejemplo, que se siembran a cielo abierto sin cobertura de árboles, ¿no? Como vemos, por ejemplo, entre las principales variedades de pastos que se siembran en Bolivia para el consumo vacuno, tenemos la braquiaria, que es un género de plantas herbáceas pertenecientes a la familia de las poáceas, que son originarias de África. Y en Bolivia las más consumidas son la decumben, la mombasa, la tanzania y también la brisanta. Cuando hacemos este tipo o vemos, no desde esta óptica prácticamente, y vemos la realidad de nuestra zona, de la Chiquitanía como también del Chaco, no, ante esta realidad, ¿qué es lo que estamos experimentando en este momento? Una reducción de la producción regional de leche y carne, una reducción de los índices productivos, como estamos viendo, por ejemplo, ahí en esa gráfica, vacas flacas, ¿no? No hay mucho para comer, fíjense, el suelo sin cobertura, los pequeños sotobosques o plantas, como vamos a ver más adelante, están secos, obviamente, y eso tiene un efecto naturalmente en el tema de producción de carne y leche. Hay una disminución del incremento o pérdida de peso, y el estrés nutricional y calórico hace más susceptible a las enfermedades, ¿no? A nuestro hato ganadero. Otro de los grandes problemas que tenemos es la amenaza al sotobosque, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, de que entramos al monte y vemos árboles que son grandes, que solamente las jirafas podrían alcanzar naturalmente las copas, pero por debajo de los árboles grandes tenemos árboles menudos, ¿no? Cuando hablamos de sotobosque prácticamente nos estamos refiriendo, ¿no? Nos estamos refiriendo al conjunto de arbustos, hierbas y matorrales que en un bosque o monte se desarrollan debajo de los árboles. Puede decirse en este sentido que el sotobosque es el sector boscoso más cercano a la superficie y cubierto por el dosel forestal o las copas de los árboles. ¿El sotobosque para qué sirve? Bueno, en primera instancia sirve como una sombrilla secundaria en la protección del suelo de las gotas de lluvia, evitando la erosión del suelo, pero peligra por el sobrepastoreo del ganado, ¿no? Si hay un sobrepastoreo de ganado, como vimos en las gráficas anteriores, ¿no? El pequeño bosque, ¿no? O el monte bajo, como le llamamos en el Choaco, o el sotobosque, va desapareciendo. Y cuando ya no hay esta protección secundaria, ¿no? El sotobosque, entonces las copas de los árboles grandes no son capaces de retener todas las gotas grandes de lluvia, y por la velocidad y por el impacto empiezan a producir cárcavas, ¿no? Empiezan a producir zanjas, ¿no? Empiezan a erosionar el terreno, ¿no? Y el terreno empieza a perder prácticamente el valor, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? El sobrepastoreo es una amenaza prácticamente al sotobosque, no solamente en la Chiquitanía, sino también lo estamos experimentando aquí en el Chaco. ¿Cuál sería la solución a esta problemática? Para la ganadería extensiva, que es la que se practica prácticamente tanto en la Chiquitanía como en el Chaco, y áreas de degradación, se requiere un cambio centrado en 4 procesos, ¿no? El primero, incrementar la biomasa y diversidad vegetal. El segundo, colocar freno a la degradación del suelo y promover su recuperación, para lo cual la materia orgánica del mismo es fundamental. El tercer lugar, proteger las fuentes de agua y hacer un uso racional y sostenible de este recurso, cada vez más limitante. Y por supuesto, aumentar la productividad animal y forestal por unidad de superficie. ¿Cuáles son los retos de la ganadería a los cuales nos enfrentamos ahora? En un manejo convencional, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en la primera gráfica, está condenado, ¿no?, a la degradación del ecosistema. ¿Por qué? Porque para establecer pasturas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tanto en la Chiquitanía como en el Chaco se mete maquinaria o a mano y se tumban todos los árboles, se tiene la hectárea lista y se empieza a sembrar las variedades que crecen obviamente a cielo abierto, que no necesitan cobertura, ¿no? Como la braquiaria, la decumben, la mombasa y otros tipos de pasturas, ¿no?, que son necesarias. Pero hoy día vamos a hablar sobre una alternativa en un manejo sostenible con un sistema silvopastoril. Como vemos en el segundo gráfico, sería la herramienta para la rehabilitación ecológica de tierras degradadas.
Por eso, una de las alternativas importantes, o una de las opciones interesantes que queremos ver ahora, queremos concentrarnos o ir aterrizando en otra de las problemáticas que tenemos en el lugar donde ustedes habitan, ¿no? Donde está el grueso prácticamente de esta conferencia, la chiquitanía, ¿no? Ustedes conocen mejor que nosotros lo que es el bosque chiquitano. Esta ecorregión se extiende por Bolivia, Brasil y Paraguay. Gran parte de Bolivia el bosque se encuentra transformado, o en Brasil, ¿no? En pasturas y cultivos. Han desmontado los brasileños. Mientras que en Bolivia y en Paraguay todavía está en buenas condiciones. Ecorregionalmente, ¿no? El bosque chiquitano ocupa cerca de 25 millones de hectáreas en los tres países, de los cuales algo más de 15 millones, fíjese usted, están cubiertos con algún tipo de unidad de vegetación. Y un dato interesante, en Bolivia, el bosque chiquitano ocupa una superficie político-administrativa de 307.987 kilómetros cuadrados, lo cual representa prácticamente un 85.4% del departamento de Santa Cruz y el 28% de la superficie de nuestro país. El aprovechamiento forestal en las áreas de producción forestal, ¿no? Ocasionan daños y disturbios que podrían ser fatales para el sector sin un manejo adecuado, especialmente en los bosques secos. Esto no lo digo yo, lo dicen prácticamente las investigaciones que se han hecho en la chiquitanía. Y se muestra que se requiere de estudios que demuestren la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad de los bosques y en específico de las especies para garantizar la regeneración de estas. Para esto es importante conocer la estructura y dinámica categorizada por regiones, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, de que en los últimos años ha habido básicamente una deforestación tremenda en Bolivia, ¿no? De lo que es el bosque chiquitano. ¿Cuáles son las amenazas al bosque seco chiquitano? El bosque seco chiquitano es un bosque deciduo. Cuando hablamos de deciduo, se trata de plantas que tiran fácilmente sus hojas en una estación determinada del año y se lo conoce como monte caduco o caducifolio, ¿no? Cuando vamos en la época seca, vemos que parece el monte aparentemente se secó, porque no tiene hojas, ¿no? Ese es un monte caducifolio prácticamente, ¿no? Que ha perdido las hojas de una manera rápida. Pero también el bosque chiquitano está compuesto de semideciduo, ¿no? El bosque chiquitano. Cuando hablamos de semideciduo, estamos hablando de una vegetación entre la cual el 25 a 75% de las especies de planta pierden su follaje en la época seca, que representa la mayor extensión remanente del bosque seco bien conservado en todo el mundo. Al mismo tiempo, el bosque seco chiquitano es uno de los ecosistemas más amenazados del neotrópico o región tropical, debido principalmente a la expansión de la agricultura y también de la ganadería. Y vamos a aumentar un poquito, ¿no? La invasión, obviamente, ¿no? De la gente de Occidente a la zona de Chiquitanía buscando tierras, ¿no? Entonces, por su alto grado en madera dura, el bosque chiquitano vamos a decir que es uno de los bosques económicamente más valiosos para nuestro país. ¿Cuáles son las características del bosque chiquitano? La chiquitanía está caracterizada por la presencia de suelos pobres en nutrientes, y eso lo pueden apoyar los docentes, ¿no? Por los estudios que ya se han hecho, o sea, no es algo que queremos esconder. Su capacidad de uso es principalmente forestal, debido, ¿no? O seguida por la actividad de la ganadería. Entonces, la actividad principal está centrada en la parte forestal, seguida por la actividad ganadera. Es así que el 60% del suelo presenta un potencial forestal, y un 40% naturalmente es ganadero. Ante esta realidad, entonces, tenemos que dar un giro en la producción pecuaria o cambiar nuestros sistemas, ¿no? O nuestro enfoque productivo. Hay que hacer una reconversión prácticamente del sistema tradicional a los sistemas silvopastoriles. ¿Por qué? Por razones biofísicas, razones financieras, sanitarias y de calidad. Es urgente prácticamente la transformación de la actividad ganadera con un enfoque de competitividad y de sostenibilidad ambiental. Como vemos en la gráfica 1, ¿no? Si continuamos nosotros, por ejemplo, con las prácticas con la producción de ganado a campo abierto, sin ningún tipo de manejo, bueno, el sotobosque va a ir desapareciendo, y también por el aprovechamiento, ¿no? De madera, que es una de las riquezas que tiene el bosque seco chiquitano, y con el tiempo vamos a tener grandes peladares que van a afectar básicamente el clima, van a aumentar la temperatura, ¿no? De la chiquitanía, como lo está ocurriendo en el Chaco, y eso va a tener un efecto naturalmente en la producción de carne y leche para nuestra región.
Entonces, ¿cuál es la solución para esto, no? ¿Cuál es una de las alternativas? Ya empezamos a aterrizar en lo que hemos preparado para esta tarde, los sistemas silvopastoriles. ¿Cuál es la definición de un sistema silvopastoril? Los sistemas silvopastoriles se refieren a la combinación de árboles y arbustos nativos con especies forrajeras gramíneas y leguminosas, ya sean estas nativas o introducidas. ¿Qué son los sistemas silvopastoriles? Son sistemas que integran la presencia masiva, como usted puede ver ahí, de árboles y la producción ganadera. Esto ayuda a maximizar la utilización del sol, a aumentar la producción de forraje y también a aumentar los sistemas multiestrato. ¿Qué son estos sistemas multiestratos? Bueno, los sistemas agroforestales multiestratos son una forma de producción agrícola forestal que se acerca a la estructura y dinámica de los bosques naturales, combinando las especies nativas de la zona en amplia diversidad con otras especies aptas a estas condiciones y a la vez aprovechables para el ser humano, ¿no? Porque las pueden aprovechar al máximo. Los sistemas silvopastoriles logran un uso más eficiente de los nutrientes presentes en el suelo y además contribuyen en la regulación hídrica. ¿No? ¿Por qué? Porque debido a la sombra de los árboles disminuye el impacto de los rayos solares y se reduce la evaporación del agua. No es lo mismo tener pastura en un campo a cielo abierto sin ningún árbol a sembrar pasto bajo árboles con el sistema silvopastoril. ¿Cuáles son otros de los beneficios, por ejemplo, de los sistemas silvopastoriles? La captación del dióxido de carbono y el nitrógeno de la atmósfera. Vamos a decir que las plantas de mayor tamaño, ¿no?, tienen alta capacidad para transformar en biomasa el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis, de tal manera que cada año prácticamente la producción de hojas de árbol que cae al suelo y aporta materia orgánica a la pastura adicionalmente lo enriquece. Vamos a decir que el 35%, por ejemplo, de las especies leguminosas como la algarrobilla y la pipa llegan a formar nódulos que fijan nitrógenos en el suelo y ayudan al desarrollo y al establecimiento de la pastura. Y el 95% de las especies a donde pertenecen, las diferentes especies de algarrobo blanco y negro, también fijan nitrógeno en el suelo. Mire usted, por ejemplo, la ventaja, ¿no? Por eso decimos que no es lo mismo sembrar pasto a cielo abierto que sembrar pasto bajo los árboles, ¿no? Todas las hojas, las hojaradas que caen al suelo prácticamente aportan materia, aportan nitrógeno a nuestra silvopastura para poder mantenerla por mayor cantidad de tiempo, ¿no? Para el mayor establecimiento de esta. En sistemas silvopastoriles, por ejemplo, podemos tener o hablar de producción secundaria de frutos, madera y leña. No solamente en estos sistemas silvopastoriles aprovechamos el alimento para el ganado. Tenemos la producción de frutos, tenemos la producción de madera y de leña, y se puede lograr la producción combinada de madera para postes y leña, además de frutos y forrajes para los animales a través de la selección y poda, y de esta manera se aumenta la población de árboles o el desarrollo de plantas jóvenes, como estamos viendo, por ejemplo, en este sistema, como vemos aquí en la fotografía. Otro de los grandes beneficios de los sistemas silvopastoriles, compañeros, es la disminución del estrés calórico de los animales. Usted ha visto, por ejemplo, en la Chiquitanía que a partir de las 10, 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿dónde encontramos a los animales? Los encontramos recostados a campo abierto, nunca. Siempre lo vamos a encontrar juntos bajo los árboles, buscando sombra, ¿no? Los animales necesitan prácticamente, para disminuir el estrés calórico, necesitan sombra. Y los sistemas silvopastoriles justamente le brindan este tipo de protección. Hay que decir de que los animales pierden menos energía en un ambiente de semisombra debido a que no sufren las horas de más calor, ¿no? No se estresan, están más tranquilos y hay mayor productividad obviamente para ellos. Otro de los beneficios de los sistemas silvopastoriles, como ustedes lo que hablábamos ahí, es el bienestar animal. Qué lindo es cuando vemos a nuestros animales, ¿no? Bajo sombra, con comida, echados, disfrutando, ¿no? 2, 3 de la tarde comiendo porque están bajo sombra, les permite alimentarse mejor, ¿no? Les permite ramonear mejor, más tranquilos, menos pérdida de peso, menos estrés para ellos. Cuando hablamos de bienestar animal, ¿qué es el bienestar animal? Gandhi dijo
la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que los animales son tratados. ¿Sí? Y no solamente lo dijo Gandhi. El bienestar animal es una respuesta prácticamente a la ética. Los animales deben ser tratados con respeto y con cuidado. Deben ser atendidos de la mejor manera posible y, por supuesto, se debe evitar el maltrato de ellos, ¿no? Esto garantiza la calidad de vida de nuestros ganados y, por lógica, nos va a beneficiar como productores, ya que es una herramienta de eficiencia y efectividad en la producción ganadera. Hablando justamente sobre bienestar animal, la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, establece una serie de principios básicos que pueden servirnos de guía a los productores para desarrollar las mejores prácticas de bienestar animal. Y de esta manera vamos a poder garantizar que los animales tengan una vida digna y un trato más humano. Vamos a ver solamente, aunque hay 5 principios, vamos a ver 2 que nos importan y que están insertos o que tienen que ver con el tema de la producción de silvopastura. Uno de ellos dice estar libre de sed, hambre y desnutrición. Los animales necesitan agua de bebida fresca, necesita y limpia a su alcance, ya que su consumo ayuda al desarrollo del rumen, favorece el consumo del pienso o del forraje y por otro lado también disminuye la aparición de diarrea que son responsables de la gotera esofágica en el momento de la ingestión de leche. Otro de los grandes beneficios de los principios de bienestar animal dice que nuestros animales tienen que estar libres de incomodidad. ¿Usted cree que en una pastura sin árboles los animales van a estar cómodos? 11 de la mañana, 12, 1 de la tarde, 2, 3 de la tarde, no. Por eso el estar libre de incomodidad incluye molestias físicas y térmicas. Se debe asegurar una buena temperatura, ofrecer sombra y que tengan el mejor alojamiento posible con una ventilación sin corriente de aire, evitar la humedad, tener una buena limpieza y desinfección de las áreas donde ellos habitan. Y los sistemas silvopastoriles justamente cumplen con esa función, ¿no? Le dan sombra, le dan agua, le dan un ambiente fresco, ¿no? Donde los animales pueden descansar tranquilos y obviamente todo lo que han comido pueden transformarlo, pueden hacer una mejor conversión, ¿no? Estos 2 principios del bienestar animal, compañeros, son la base para el cuidado óptimo del ganado, lo cual garantiza el bienestar animal. Y obviamente, por ende, una mejor y mayor producción. ¿Por qué? Porque estamos garantizando el confort, la hidratación, la alimentación correcta de nuestros bovinos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos logrando con esto? Garantizar su salud y una buena producción de leche y carne. Ahí es donde apuntamos, ¿no? Como ganaderos. No tenemos animales solamente por tenerlos de bonitos, ¿no? Por decir, tengo 100 vacas, ¿no? ¿De qué nos sirven 100 vacas peludas que corren el riesgo de quemarse en la época calurosa, ¿no? Queremos nosotros que esas vacas produzcan carne y produzcan leche. Y los sistemas silvopastoriles justamente es una de las alternativas para lograr esos 2 objetivos que dice la OIE. Los sistemas silvopastoriles también son aptos para desarrollarlos en suelos ácidos y degradados, ¿no? Si usted, por ejemplo, trata de sembrar maíz, frijol u otro tipo de cultivo en suelos ácidos, con pHs de 5 para abajo y suelos degradados, no va a poder tener ningún tipo de cultivo. No se van a desarrollar, pero la silvopastura sí se va a desarrollar. Estos suelos que son ácidos y que están degradados pueden servirnos prácticamente para establecimiento de estos sistemas silvopastoriles. Por eso es que lo que hay que tener presente, por ejemplo, cuando se tratan de establecer este tipo de sistemas productivos, y los docentes lo saben, los estudiantes lo saben, tenemos que conocer las propiedades físicas y químicas de los suelos, en especial la fertilidad, porque esto va a afectar el crecimiento, va a afectar la calidad y la persistencia de los pastos. El relieve, la altitud, la retención del agua y el drenaje determinan la especie de pastura y forraje más apropiado para el terreno. Mientras más se adapte la planta al medio en el cual se va a utilizar, más fácil y económico va a ser su manejo, ¿no? Al momento de establecer las especies forrajeras, queridos colegas, estudiantes, es necesario tener en cuenta las diferentes condiciones del suelo, como por ejemplo el riego, el grado de acidez, la textura, la humedad y también la fertilidad. Son factores importantes para tener, ¿no?, un sistema silvopastoril al 100%. ¿Qué beneficios más nos ofrecen los sistemas silvopastoriles? Cobertura vegetal. ¿Por qué? Si tenemos una buena cobertura vegetal vamos a tener biodiversidad funcional.
Vamos a tener reciclaje de nutrientes, va a haber una descomposición del estiércol, va a haber una descompactación del suelo, va a ser más fácil, ¿no? Fácil de que la silvopastura pueda introducirse, va a haber una mejor infiltración naturalmente de las raíces. Y también los sistemas silvopastoriles nos ofrecen un control biológico, nos ayudan en el control de los ectoparásitos, las garrapatas y moscas y la regulación también de los endoparásitos, ¿no? ¿Qué más podemos hablar justamente sobre los beneficios? Beneficios de la macrofauna. Y eso lo sabemos, ¿no? No todo lo que se ve es lo que existe. Por ejemplo, Dios existe, es una realidad que no se ve. En el suelo también, queridos amigos, hay lo que se llama la macrofauna en los sistemas silvopastoriles, ¿no? Así como hay fauna, en el suelo hay macrofauna que ayudan, son los famosos invertebrados que ayudan en la descomposición rápida del estiércol de los animales y el aporte de nutrientes que ayudan a acelerar el crecimiento de la pastura, ¿no? Hablemos un poquito acerca justamente de ello. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos, como le decimos los camba, el umbacá, ¿no? En 12 horas, por ejemplo, ha defecado la vaca, a las 12 horas, fíjense cómo está la bosta, el umbacá. Mire lo que ocurre gracias a la macrofauna a las 72 horas, a las 24 horas, las 48, las 72, las 96. Ha habido una descomposición rápida justamente gracias a la macrofauna que se ha desarrollado gracias a nuestro sistema silvopastoril. ¿Y cuál es el resultado? Un desarrollo más rápido de nuestra silvopastura, de nuestra pastura introducida. ¿Por qué? Porque hay un aporte de nutriente positivo, obviamente, para el cultivo introducido. Cuando hablamos de macrofauna, estamos hablando de una fauna edáfica. La fauna edáfica se compone por organismos, como decíamos, que realizan todo o parte de su vida en el perfil del suelo, lo modifican y contribuyen en los ciclos biogénicos en el que se desarrollan, siendo que las comunidades y grupos funcionales existentes ahí se encuentran relacionados, ¿no?, a los tipos de uso, manejo y contenido de materia orgánica, ¿no?, entre un complejo de factores que son bióticos y también abióticos. ¿Qué más podemos decir sobre la fauna edáfica? La fauna edáfica se puede separar en los grupos funcionales de detritívoros, fungívoros, herbívoros, depredadores y omnívoros, según su hábitat alimentario y su contribución al funcionamiento multitrófico del ecosistema, o los flujos de energía y mejoramiento de la calidad del suelo. ¿Qué más podemos hablar sobre la fauna edáfica? El grupo funcional de los detrívoros o detritívoros abarca gran parte de los invertebrados que habitan en el interior del suelo, que se los conoce como endogeos, y en su superficie como epigeos. Estos últimos son los principales encargados de triturar los restos de vegetales y animales que forman la hojarasca, lo cual va a reducir el tamaño de las partículas del detrito, va a incrementar la superficie expuesta a las actividades compensadoras de bacterias, hongos. Podemos decir que si no hubieran este tipo de ácaros, oribátidos, uropodinos, los colombos, los proturos, los zoscópteros, las lombrices de tierra, los moluscos, las cochinillas, los milpies, las termitas, ya los procesos de descomposición de la materia orgánica de nuestro monte y el reciclaje de nutrientes en el suelo sería bastante lento o nulo, ¿no? Entonces, la macrofauna que existe prácticamente en los sistemas silvopastoriles contribuye, ¿no?, a poder mejorar nuestras tierras, nuestros terrenos. Pero ¿cómo se puede implementar un sistema silvopastoril? Hasta aquí ya hemos visto los grandes beneficios de los sistemas silvopastoriles. Pero ahora hablemos ya la parte práctica, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir para implementar un sistema silvopastoril? Es sencillo. El primer paso es seleccionar el terreno, ¿no? Ubicar el terreno. Para seleccionar el terreno donde se sembrará la pastura se debe tener en cuenta algunos factores. El primero de ellos es la calidad del suelo. Se debe seleccionar áreas con suelos buenos o suelos francos, con buena fertilidad, donde se pueda obtener alta producción de forraje. ¿Para qué? Para poder justificar obviamente la inversión en la habilitación del terreno, que tiene un costo, y también el costo de la alambrada. El segundo paso es eliminar todas las plantas de arbustos y árboles sin valor forrajero ni forestal, y dejar los arbustos y árboles útiles, incluyendo las plantas jóvenes.
Luego, sembrar la gramínea después de realizar las actividades anteriores. Y en el caso, por ejemplo, del material que utilizamos nosotros, el material genético, el Gatum panicum, para 1 hectárea de silvopastura necesitamos entre 5 a 8 hectáreas de esta semilla. ¿Qué árboles debemos dejar en los sistemas silvopastoriles? Por ejemplo, el algarrobo blanco o cupecí, no como lo conocemos en Santa Cruz. El algarrobo negro, itaquillo o algarrobito, el soto, el cuchi, la algarrobilla, el guayacán, la cacha o quebracho blanco, la tipa y otros árboles que son nativos de la zona. ¿Qué arbustos y semiarbustos debemos de dejar dentro de nuestro sistema silvopastoril? Por ejemplo, el porotillo, el meloncillo o huevo de perro, ¿no? El garrancho negro, la alfilla grande y también el choroquete. Pero, ¿qué arbustos indeseables se deben eliminar? Esta fotito fue tomada en el 2005 cuando estábamos haciendo un trabajo aquí en Canidi, ¿no? Estábamos estableciendo ese sistema silvopastoril. ¿Qué arbustos indeseables debemos de eliminar? Por ejemplo, el choremini, la tala y a veces también el choroquete, que deben ser raleados y eliminados de raíz. En caso de existir competencia entre los árboles grandes, se debe realizar un raleo. Para ello, ¿cómo se hace? Se marcan los árboles a eliminar con pintura, corte o una señalización, ¿no? La persona que conoce el tema va pintando, va cortando y dice a la persona que le va a ayudar, quiero que me elimines este árbol. Pero, ¿qué tipo de árboles se tienen que hacer o se tienen que eliminar? Nunca plantas jóvenes. Se van a elegir árboles de los cuales se saque provecho inmediato y que sean usados para postes, para alambrado, corrales, leña o otro beneficio que sea para el productor. No es para tumbarlos, quemarlos o hacerlos leña, no. Tiene que tener un valor prácticamente para la propiedad o para la finca del productor. Establecimiento del sistema silvopastoril con Gatum panicum. El Gatum panicum es uno de los cultivos prácticamente o de las semillas que utilizamos para hacer silvopastura en el Chaco. Es la preferida porque se adapta mejor. Tiene una excelente capacidad para poder soportar sequías prolongadas y climas fríos y también heladas. O sea, se adapta y esto puede ser muy bueno para la Chiquitanía porque tenemos climas muy parecidos entre el Chaco y la Chiquitanía, ¿no? Tenemos sequías prolongadas, tenemos climas fríos y creo que tenemos helada también, ¿no? En la Chiquitanía, entonces son climas muy parecidos. También el Gatum panicum tiene buena tolerancia al sombreamiento. Esta característica le permite asociarse con especies arbóreas para formar sistemas silvopastoriles muy productivos. Como usted ve, se elimina, como ya hemos visto, se elimina todo lo que son árboles que son inservibles y se va dejando, raleando para poder sembrar o establecer nuestra silvopastura para que tenga sol también. Es importante el Gatum panicum, una de las grandes ventajas de esta semilla que tiene fácil difusión natural por su alta producción de semilla, ¿no? A medida que va desarrollando llega a alcanzar la madurez y usted puede hacer cosecha de la semilla. Pero, como vamos a ver en la siguiente gráfica, es importante en el establecimiento de la silvopastura. Por ejemplo, una buena época para poder sembrarla en el Chaco, por ejemplo, aquí en la zona donde yo vivo, es entre septiembre y octubre, cuando el terreno está recién habilitado y seco antes de la primera lluvia. ¿Cómo se hace esto? ¿No? En esta época se siembra al voleo. Se agarra la semilla, después que usted ha hecho el desmonte, ha hecho el bajereado, ¿no? La limpieza de los arbustos, ha hecho la selección de los árboles que estaban por demás en la finca y posteriormente uno empieza a tirar las semillas al voleo. Y con una rama empieza usted a introducirla o a taparla para evitar naturalmente que las hormigas no se la lleven, porque las hormigas arrasan a veces, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Ese trabajo se lo hace aquí en el Chaco en esa época, ¿no? Entre septiembre, octubre, noviembre, antes de las primeras lluvias. Y se utiliza para 1 hectárea, solamente la inversión son de 5 a 8 kilogramos de semilla por hectárea. ¿Qué más podemos hablar sobre los grandes beneficios o el establecimiento de silvopastura? La ubicación es importante, ¿no? Cuando usted va a establecer un sistema silvopastoril, tiene que tener fácil acceso a un atajado, a una aguada, a un riachuelo permanente. ¿Para qué? Para facilitar el manejo de los animales, porque el animal no solamente come hojas, no solamente come pasto, necesita tener agua y no necesita desarrollar o caminar grandes distancias, tiene que estar cerca para que no gaste energía y todo lo que comió lo gaste en ejercicio, ¿no?
Por eso es que se dice, por ejemplo, aquí en el Chaco, una de las carnes más lindas del Chaco, porque son, dice, las vacas, son deportistas, ¿no? Van a 5 kilómetros a buscar pasturas y vuelven 5 kilómetros a buscar agua. Entonces todo lo que comieron, ¿no?, lo transforman, prácticamente lo queman, ¿no? Entonces no queremos eso. Nosotros queremos aprovechar, ¿no?, el tema agua, cazar el tema agua y el tema pastura para darle un buen manejo a nuestro ganado. Queremos que lo transformen en carne. La presencia de árboles, ya sean forrajeros, hojas o frutos o forestales, porque son importantes componentes del sistema al que se suma el pasto cultivado. Es importante que haya presencia de árboles cerca de nuestros atajados o riachuelos para evitar la evaporación, ¿no?, de líquido elemento. ¿Cuál es el rendimiento de materia seca en sistemas silvopastoriles, compañeros? Oscila entre 7 a 11 toneladas de masa seca por hectárea y por año. Eso es lo que usted puede cultivar o lo que puede tener o almacenar en una hectárea. Entre 7 a 11 toneladas de masa seca por hectárea por año en silvopastura. ¿Qué más podemos hablar? Por ejemplo, los pasos a seguir en los sistemas silvopastoriles, haciendo un pequeño repaso para que usted lo capte. Lo primero, para la rehabilitación del terreno, en la primera eliminación de plantas menores e indeseables, hay que hacer un bajereado, como se dice en el Chaco. Las hierbas medianas deben cortarse en lo posible a ras del suelo, esto para evitar que lleguen a rebrotar. ¿Qué utiliza la gente aquí en el Chaco? Utilizan el azadón, utilizan machete, utilizan pala, algunos incluso motosierra, ¿no? En caso de existir mucha población de árboles que produzcan mucha sombra, se recomienda realizar un raleo, o sea, reducir la cantidad de plantas por hectárea. El raleo por corte puede hacerse escogiendo el árbol del cual se pueda sacar algún beneficio, ya sea de poste, para alambrado o también para leña o para mejoramiento del corral. ¿Cuántos árboles tenemos que dejar en una hectárea para el establecimiento de los sistemas silvopastoriles? Entre 60 a 120, dependiendo, ¿no?, de la población originaria del sector. Tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver el tipo de vegetación, el tipo de árboles que tenemos y calculamos entre 60 a 120. No tiene que sobrepasar esa cantidad porque si no tendríamos demasiada sombra donde no se podría desarrollar o no podría producir o crecer el gatún panicón. El material vegetativo que se corta procedente de las plantas eliminadas se deben picar y acumular en cantidades pequeñas apisonadas. Nunca se tienen que quemar, jamás, ¿no? Hay que permitir que éstas lleguen, ¿no?, a deshacerse, ¿no?, que lleguen a formar parte del ecosistema, ¿no? Si el terreno es plano, el material vegetativo se puede acumular en montones sobre el suelo desnudo para evitar la erosión. Se puede acumular haciendo hileras también, lo que le va a dar al desmonte un aspecto de callejones, y esta es una de las formas más recomendables para poder hacerlo. ¿Cómo se maneja un sistema silvopastoril? Después de la siembra del gatún panicum, el terreno no debe ser pastoreado para no afectar el establecimiento de la planta. Las plantas necesitan tiempo para madurar y producir semilla. Estas van a ser una resiembra natural en la siguiente época lluviosa. O sea, yo siembro ahora, no en el mes de diciembre, vamos a decir con la primera lluvia, siembro, o sea, ya sembré, ya boleé mi semilla. En el mes de octubre o noviembre vino la primera lluvia, va a empezar a crecer, a desarrollar mi semilla de gatún panicum y no tengo que meter inmediatamente mi ganado. ¿Por qué? Porque lo va a arrasar y se va a morir. Tengo que dejar que mi planta desarrolle, semillee, porque esa semilla que va a caer al suelo me va a permitir el rebrote para el próximo año y que todo mi terreno esté tupido, ¿no? O esté lleno, o que haya una densidad al 100% de plantas, ¿no? En este caso de silvopastura, en este caso del gatún panicum. ¿Ya? Nunca cometamos ese error. Muy bien. Asimismo, las plantas que alcanzan su madurez desarrollan raíces profundas. Por eso es importante que dejarlas que maduren, ¿no? Cuando las raíces se profundizan en el suelo del gatún panicum, eso va a favorecer su permanencia en el potrero por mucho tiempo, ¿no? Mientras más madura la planta, las raíces van a ser más profundas, entonces la planta va a tener opción a poder absorber mayor cantidad de nutrientes, a tener un mejor establecimiento de raíz para no tumbarse, para no caerse, y la planta va a durar por mucho más tiempo, lo que va a garantizar la vida útil de nuestros sistemas silvopastoriles. A partir del segundo año, el potrero se puede pastorear por 1 o 2 veces durante la época de lluvia. Se debe dejar el último retoño hasta su maduración para no debilitar la pastura.
Se tiene que utilizar el potrero recién en época seca, ya de manera provechosa. El pasto Gatun panicum no debe ser pastoreado a una altura menor a 15 o a 20 centímetros. O sea que nosotros metemos, por ejemplo, después de los 2 años, metemos nosotros ya nuestros animales, vacas en vías de parir, vacas paridas, terneros, vacas que están recuperando o lecheras, pero controlamos que la altura sea entre 15 a 20 centímetros. Si dejamos que el ganado se coma hasta la tierra, ¿no?, hasta abajo de los 15 centímetros, nuestra silvopastura se perdió. No va a recuperar, no vamos a tener un sistema silvopastoril de manera permanente. La planta se va a debilitar y su vida útil se va a acortar. Lo que significa que el próximo año tendríamos que hacer una nueva inversión entre 5 a 8 kilos de semilla para volver a sembrar, y eso no nos conviene. El alambrado, compañeros, es indispensable. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a establecer un sistema silvopastoril es indispensable el alambrado. Tenemos que tener un buen alambrado. ¿Para qué? Para evitar que el ganado entre y sobrepastoree, ¿no? Para proteger del sobrepastoreo y asegurar la vida de nuestra silvopastura. ¿Cuál es la utilidad de la silvopastura para usted, que es productor de ganado? La utilidad. Por la calidad del forraje que produce este sistema, se aconseja el uso ¿para quiénes? Bueno, estos potreros silvopastoriles pueden servirnos para potreros de maternidad, ¿no?, para vacas en vías de parir, vacas con buena producción de leche. Lo podemos utilizar también para terneros destetados, para asegurar la vida de ellos, para el control de vacas enfermas hasta su convalescencia. Ahora vamos a ver de manera práctica qué es lo que hacemos nosotros en el Chaco. Se ha producido un video interesante, que no lo he hecho yo naturalmente, no lo hemos trabajado con los gurús prácticamente que le llamamos en el Chaco del tema de silvopastura. Entonces, y es una producción interesante que la hemos venido utilizando, yo la vengo utilizando desde el año 2005. Trabajé por 10 años como extensionista en la Gobernación de Santa Cruz y nos ha servido mucho realmente porque es bastante práctica aquí en el Chaco y seguramente va a ser bastante práctica también para ustedes allá en la Chiquitanía para ver cómo hacemos el tema de silvopastura nosotros aquí en la zona. Así que disfrútelo, por favor. Chacarera primera. Tradicionalmente, para la siembra de pastos, se elimina toda la vegetación con maquinaria o en forma manual. Bajo esta condición de estar expuestos a una larga época seca, con bajas temperaturas invernales y la competencia con malezas adaptadas al lugar, la pastura tiende a desaparecer en pocos años. Antes de entrar a detallar cómo se debe sembrar pastos en el Chaco, es necesario mencionar que por las condiciones ambientales, características del suelo y vegetación de la zona, los pastos cultivados son recomendables solo como complemento al manejo del hato ganadero, ya que la base de la alimentación de los animales siempre estará en las forrajeras nativas. A continuación, les mostraremos las ventajas que pueden tener los pastos cultivados cuando se los combina con árboles nativos que le dan mejores condiciones a la pastura, permitiéndole mostrar un mejor comportamiento productivo y más años de vida. Veremos una forma de sembrar pastos que es más económica y sostenible que la tradicional, debido a que la limpieza es parcial, dejando los árboles y arbustos forrajeros nativos para sembrar por debajo pastos introducidos. De ahí que se los llama sistema silvopastoriles. En la zona chaqueña, estos sistemas silvopastoriles son nombrados por los calificativos de desmonte selectivo o monte mejorado. La técnica llamada desmonte selectivo, con pastos introducidos bajo árboles nativos, busca obtener rendimientos altos y sostenidos de biomasa forrajera por unidad de superficie a través de los años, es decir,
Es necesario mantener o incorporar el componente arbóreo en los potreros con pastos cultivados para lograr un uso más eficiente de los nutrientes presentes en el suelo. Las ventajas por las cuales se insiste en que se debe contar con árboles y o arbustos en la pastura son: regulación hídrica. Los suelos pierden menos humedad debido a que la sombra de los árboles disminuye el impacto de los rayos solares y reducen la evaporación del agua. Captación del dióxido de carbono y nitrógeno de la atmósfera. Las plantas de mayor tamaño tienen alta capacidad para transformar en biomasa el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis, de tal manera que cada año la producción de hojas de los árboles cae al suelo y aporta materia orgánica a la pastura. Adicionalmente, el 35% de las especies leguminosas, como lo son la algarrobilla y la tipa, pueden formar nódulos que fijan nitrógeno en el suelo y por consiguiente ayudan a la pastura. De igual manera, el 95% de las especies a donde pertenecen las diferentes especies de algarrobo blanco y negro también fijan nitrógeno en el suelo. Producción secundaria de madera, frutos y leña. Se puede lograr la producción combinada de madera para postes y leña, además de frutos y forraje para los animales, a través de la selección y podas. De esta manera, se aumenta la población de árboles o el desarrollo de plantas jóvenes. Disminución del estrés calórico de los animales. Los animales pierden menos energía en un ambiente de semisombra debido a que no sufren durante las horas de mayor calor. La selección del lugar para el establecimiento del sistema silvopastoril requiere de buen suelo para lograr buenos rendimientos del pasto, fácil acceso al lugar de provisión de agua, presencia de árboles con preferencia que sean estos productores de forraje o madera. Sin embargo, en algunos casos, también pueden ser habilitadas para convertirse en áreas productivas las zonas aledañas al puesto ganadero que tienen muchos árboles, pero cuya superficie del suelo son peladares por el continuo tránsito de animales, por lo que para la siembra se debe utilizar azadón. Cuando el desmonte es manual, se debe ejecutar el trabajo considerando los siguientes puntos. Al inicio del trabajo de desmonte, se debe hacer conocer a cada obrero las especies de plantas que debe dejar. Entre los árboles que se recomienda dejar están algarrobo o cupesí, algarrobo negro o taquillo, soto, perilla o cuta, cuchi, algarrobilla, cacha u otros de menor importancia y otros. Es de prioridad dejar a los árboles de uso forrajero o forestal, sin olvidar que lo más importante es dejar árboles en los potreros. En arbustos y semiarbustos, los más útiles son porotillo, meloncillo o huevo de perro, afilla grande, duraznillo o choroquete, y otros que no se comporten como especies invasoras para los pastos. La primera limpieza o desvarejado debe ser al ras del suelo. Esto se hace para evitar que rebroten las plantas y prever problemas futuros de enmalezamiento. En el caso de las caraguatas y cardones, puede utilizarse pala, pico o azadón. Después de la eliminación de las plantas menores, se eliminan los arbustos que no tienen utilidad. Con un pico o picota, se debe cavar alrededor del tronco unos 15 a 20 centímetros de profundidad y cortarlos desde la raíz utilizando un hacha. Una vez eliminadas las plantas indeseables, si existe competencia entre los árboles dejados, se realiza un raleo. Se marca los árboles a eliminar con algún tipo de pintura o un corte de señalización. Se debería sacar el árbol de mayor beneficio en ese momento porque nos puede proporcionar postes para alambradas o leña. La población de árboles que forman parte del sistema silvopastoril dependerá de la población original, ya que la especie, edad y el número de plantas presentes puede ser muy variable. El material vegetativo procedente de las plantas eliminadas se acumula en cantidades pequeñas y se apizona. Será necesario picar el material para distribuirlo en montones o hileras. Esta última forma de acumular le da al desmonte un aspecto de callejones.
Esta forma de callejones es la más recomendable para los potreros que se habilitan en terrenos de lomerío. Los cordones que se van creando con el material picado siguiendo las curvas de nivel. Esto disminuirá el riesgo de erosión del suelo durante las primeras lluvias del periodo de establecimiento o durante su uso, por efectos del movimiento de los animales. Además, un sistema con este diseño obligará a que los animales transiten en sentido contrario a la pendiente, lo que también evita que se formen caminos en el mismo sentido de la pendiente, que generalmente terminan formando zanjas. Normalmente no se recomienda quemar por los daños que pueden sufrir las plantas que se dejaron vivas, aunque en algunos casos, si existen algunos espacios libres de árboles, pueden servir para trasladar a ese lugar parte del material que se quiera quemar. El pasto que mejor se adapta a este sistema de siembra y al clima chaqueño es el gatón. Sin embargo, existen otras variedades del mismo género y especie como ser Tanzania, Mombasa, Tobiatá, que pueden desarrollarse bien en las zonas de pie de monte, aunque estas no tienen la agresividad del gatón, ya que producen menos semilla y lo hacen tardíamente. Para las zonas del Chaco, una buena época de siembra es entre septiembre y octubre, o sea, cuando el terreno está recién habilitado y seco antes de la primera lluvia. Se debe sembrar al voleo, aprovechando que el suelo ha quedado removido por la eliminación de las plantas menores y el destronque de las plantas mayores, lo que favorece para una buena cama a la semilla. El interesado debe supervisar la siembra para asegurar una distribución uniforme de la semilla, y una vez en el suelo, se recomienda pasar una rama para enterrar la semilla y evitar el arrastre de estas por las hormigas. Para una buena siembra se utiliza entre 5 a 8 kilos de semilla por hectárea. La siembra en suelo seco permite que con la primera lluvia parte de la semilla germine y en poco tiempo pueda competir con las malezas. Este método de siembra es efectivo porque es similar a la diseminación natural que tiene la pastura. Si la siembra se realiza durante la época de lluvias, debe realizarse con azadón, es decir, hacer la excavación, volver al hoyo la misma tierra, para luego recién depositar una pequeña porción de semilla que una vez derramada solo se le da una pisada para fijarla en el suelo ablandado. Este procedimiento provee a las semillas una buena cama para su germinación. En esta forma se llega a utilizar entre 5 a 7 kilos de semilla por hectárea. En caso de invasión de malezas al potrero recién establecido, se debe realizar el control manual o químico con herbicida de hoja ancha. Esto dependerá del tamaño del potrero y la disponibilidad de la mano de obra. Es preferible aplicar herbicidas antes que las malezas alcancen los 25 a 30 centímetros de altura. Así el producto llegará a todas las hojas de la planta. Si la invasión de malezas no es alta, el pasto puede competir con las hierbas, ya que estas generalmente son anuales y una vez maduras son sobrepasadas por el pasto. Se recomienda dejar crecer el pasto hasta que semillee. La ventaja de esta práctica es que la planta desarrolla raíces profundas. Además, derrama sus semillas y de esta manera garantiza que con el próximo periodo de lluvias aumentará su población y cubrirá todos los espacios vacíos. El uso del potrero debe ser controlado para asegurar que el pasto no se deteriore y o pierda. Todo el trabajo de establecimiento puede fracasar por el sobrepastoreo o el mal uso. Una evaluación visual del potrero puede servir para utilizar el potrero los momentos oportunos. Es recomendable que los potreros con pastos cultivados, ya sean en sistemas silvopastoriles o en desmonte total, se utilicen durante la época de lluvias solo hasta fines del mes de febrero. A partir de marzo se recomienda suspender el pastoreo para que estos potreros en la época seca sean utilizados por terneros destetados o las vacas preñadas en días de parir. Este tema es de importancia estratégica, ya que un potrero de maternidad en buena condición proveerá a la vaca parida suficiente forraje y seguridad para el logro del ternero.
Para los terneros destetados, también es importante reservar potreros con pasto cultivado, a menos que se disponga de potreros de monte nativo diferido, con suficiente forraje para cubrir su alimentación durante la época seca. Bien, pues, queridos docentes, estudiantes, querida licenciada Andrea, no, para mí ha sido un gusto, ¿no?, el haber presentado, ¿no? Esperemos de que hubieran entendido y que esto contribuya naturalmente, ¿no?, al tema de producción, ¿no?, de silvopastura también allá en la Chiquitanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado ingeniero. Ahí voy a reactivar su audio, al parecer se canceló. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias, estimado ingeniero Rubén. Verdaderamente esta conferencia ha sido bastante sumativa, tanto para los docentes, estudiantes, como también los que se inscribieron de otras facultades, como la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Verdaderamente, como usted nos ha proporcionado también lo que es prácticamente un tutorial paso a paso de todo este tema, ¿no? Con el video, el cual nos da una guía para poder hacer esta práctica sostenible para el tema de lo que es la silvopastura. Muy bien, vamos a abrir lo que es nuestro foro de consultas, respuestas. Por favor, antes de culminar con este webinar, sabemos que tenemos bastante consultas por parte de los docentes, por parte de los estudiantes. Bien, pueden escribir sus consultas al chat respectivo del Zoom, como también levantar la manito del Zoom para poder cederle el audio. Asimismo, se ha enviado la lista de asistencia para que puedan registrar su nombre completo para la emisión de los certificados. Ahí está el licenciado Adolfo, docente de nuestra Facultad Integral Chiquitana. Le concedemos la palabra. Ingeniero, me gustaría un poco que nos hable acerca del control de maleza a través de herbicidas, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia precisamente entre los potreros a cielo abierto con lo que es la práctica de la silvopastura, por favor? Buenas tardes, colega. Un saludo muy especial. Bueno, nosotros utilizamos aquí en el Chaco, utilizamos el 2,4-D para poder hacer control, ¿no? Para poder hacer un control efectivo de lo que es hoja ancha en silvopastura, y nos ha dado bastantes resultados, ¿no? Hay que hacerlo, como decía el video, justamente este tutorial, hay que hacerlo antes de que la maleza sobrepase al pasto, ¿no? Porque si la maleza sobrepasa al pasto, ya la tenemos perdida. Entonces hay que hacer el control inmediatamente. Aparece todo lo que es las leguminosas de hoja ancha. Nosotros utilizamos el 2,4-D. La diferencia, como mencionábamos, por ejemplo, en un principio entre los sistemas silvopastoriles y los sistemas de pasturas a campo abierto, es la duración. Hemos visto, por ejemplo, de que los sistemas pastoriles, por las hojas que caen y la macrofauna que hay, contribuyen precisamente a la nutrición del terreno, ¿no?, y a la durabilidad, ¿no?, de este cultivo. En cambio, ¿no?, la competencia o la diferencia, ¿no?, entre los pastizales a campo abierto es que están expuestos a grandes temperaturas, no tienen nutrientes, y sabemos de que todo lo que son gramíneas son empobrecedores del terreno, ¿no? Empobrecen el terreno por la absorción de nitrógeno, ¿no? En ese sentido es que la silvopastura, naturalmente, todo lo que cae de la hoja contribuye a nutrir nuevamente el terreno. Por eso es que los sistemas silvopastoriles tienen mucha ventaja, ¿no? A diferencia de los sistemas tradicionales, ¿no? Además, el sobrepastoreo, ¿no? No se hace, cuando no se hace un buen manejo, hemos visto en los sistemas silvopastoriles, están destinados exclusivamente para vacas en vías de parir, vacas paridas, terneros o vacas enfermas, ¿no? En cambio, el otro
por ejemplo, de pastura, hacemos todo, ¿no? Y a veces no se hace ni control. Y cuando el macollo está 5 o 10 centímetros, recientemente hacemos el cambio de potrero. Por eso es que estos acaban fácilmente, ¿no? Esa es la diferencia, profesor. Bueno, otra parte importante también es el tema de la degradación a través de el uso constante de herbicidas, ¿no? Que fregamos en realidad nuestro terreno, ¿no? Sí, nosotros utilizamos solamente una sola vez, utilizamos el 2,4-D para el establecimiento de la silvopastura. No lo utilizamos todos los años, porque una vez que establecemos la silvopastura, crece el pasto y puede competir. El año número 2, entonces, si vemos de que hay emergencia de leguminosas, entonces utilizamos gente para poder machetear, ¿no? Para poder hacer el control. Perfecto, gracias. Gracias a usted, profesor. Muchísimas gracias, estimado licenciado Adolfo. Cedemos la palabra, también pueden levantar la manito del Zoom para hacer su consulta directa a nuestro magistral disertante, al ingeniero Rubén Castro, o también vía el chat. Por favor, sabemos que tienen muchas consultas, es la oportunidad perfecta. Tenemos a un magnífico profesional en el área de las ciencias agropecuarias. Tenemos que aprovechar, estimados estudiantes. Este tema es bastante práctico, para lo cual también se ha proporcionado el video guía para las buenas prácticas en el área de agropecuarias. Voy a leer algunas consultas, ingeniero, que están en el formulario de asistencia. Ahí, mire, tenemos otro docente también, está el ingeniero Alex Will. Le cedemos la palabra, estimado ingeniero. Ok, muy buenas tardes a todos los participantes y sobre todo a usted, licenciado. Yo no sé si dentro de su experiencia es lo que me gustaría saber, ya que si hablamos de sistemas silvopastoriles, bueno, nos dice bosque o árboles y pastura, pero hay varios sistemas. Tenemos el de los árboles dispersos, tenemos cortinas rompevientos, tenemos bloques, tenemos islas, corredores biológicos, o sea, varios sistemas que están en teoría, ¿ya? Pero no se tiene hasta ahorita una experiencia grande de cuál es el mejor que se adapta a la zona, sobre todo en la chiquitanía. Y la segunda, que está muy relacionado también en la decisión del propietario, porque cuando hablamos del caso de árboles dispersos como el que veíamos en el video, generalmente eso tiene un trabajo mucho más manual a pequeña escala. Pero cuando hablamos de montes, de superficies bastante grandes, hacerlo de forma manual es inaceptable. Entonces aplican maquinaria, pero al aplicar maquinaria es muy difícil agarrar y dejar árboles dispersos. Generalmente ya estaríamos hablando de una posible cortina rompeviento o en su caso islas de bosque o bloques o algún corredor que se pueda agarrar y utilizar. No sé cuál sería su experiencia en su trabajo con respecto a estos sistemas, cuál se adaptaría mejor. Mire, querido ingeniero, nosotros aquí en el Chaco, lo que les he contado, lo que he expuesto es lo que da resultado en el Chaco, lo que nosotros trabajamos. Yo le decía que he trabajado 10 años, trabajé del 2005 al 2015 en la Gobernación de Santa Cruz, justamente en el SEDAC, en el Servicio Departamental Agropecuario. Trabajé por 6 meses, trabajé en Pailón y el resto lo trabajé aquí en Caniri con las comunidades guaraníes y también con el sector ganadero. Y lo que a nosotros nos ha dado resultados justamente son los sistemas silvopastoriles, ¿no? Como la respuesta a la pregunta que usted hace es que estos sistemas silvopastoriles obviamente no es para el 100% del ganado. Hemos visto, por ejemplo, en el video de que las forrajeras nativas de la zona es la base de la alimentación del ganado aquí y en la chiquitanía. Pero el tema de la silvopastura es para vacas en vías de parir, vacas gestantes, terneros, vacas enfermas o vacas lecheras, ¿no? O ganado en recuperación. Esto significa que no estamos hablando de 100 hectáreas, de 200 hectáreas, estamos hablando quizás de 10 hectáreas, de 15 hectáreas, de 20 hectáreas que sí se pueden llegar a manejar de acuerdo a la cantidad de ganado que uno tuviera, no por el tema del manejo, ¿no? El tema del manejo y por la cantidad de animales que van a estar. No, en Santa Cruz obviamente no se utilizan otros tipos de sistemas, no sé en Chiquitanía el tipo de sistema que hacen, pero si
enfocamos el tema silvopastoril, ¿no? Este sistema es en pequeña escala. Si usted, por ejemplo, tiene 100 vacas, no vamos a esperar, por ejemplo, que las 100 vacas se beneficien del sistema silvopastoril, porque tendría que tener grandes extensiones para poder sembrarla. Pero estamos pensando en vacas en vías de parir, vacas gestantes, terneros, vacas enfermas o vacas lecheras, entonces podríamos estar hablando de 10 o 20 hectáreas, que ese sistema sí da resultado, ¿no? Para nosotros. Y eso se lo hace de manera manual, ¿no? De manera manual. Esa es la diferencia de los sistemas silvopastoriles, porque no metemos maquinaria. A diferencia de la pastura a campo abierto, ¿no? Como para la brisanta, la braquiaria, que o sí se tiene que desmontar, y eso se lo hace con maquinaria de desmonte. Nosotros en el Chaco, para poder hacer establecimiento de sistemas silvopastoriles, se lo hace de forma manual. Excelente, ingeniero Rubén. ¿Algo más que quiera acotar, ingeniero Alex? Muy bien. Ok, ya. Lo que pasa es que estaba apagado el micrófono, no podía conectarlo. Ya, más que todo, mi pregunta iba por una problemática que yo estoy observando mucho acá en la zona de la Chiquitanía. La ampliación de la ganadería aquí está sumamente fuerte, y las solicitudes de desmonte cabalmente para habilitar pastura es constante acá, y estamos hablando de grandes extensiones. Pero con lo que nos plantea o no orienta y dirige es el plus y por medio del POP. Y en las áreas donde dice que tienen que ser áreas bajo silvopastura, entonces lo que se está buscando es una metodología que el mismo Estado nos está planteando a través de sus directrices. Y existen los árboles dispersos, existen, como le digo, los corredores biológicos, las islas de bosque, pero no está funcionando. Entonces, muchos problemas estoy observando donde se están degradando completamente las cortinas rompevientos, la están haciendo demasiado delgada, donde se empiezan a degradar. Lo más práctico que he estado viendo son las islas de bosque o bloque, pero el propietario no le interesa eso porque son prácticamente un gran porcentaje de tierra que quedaría como bosque, y él lo que quiere es la mayor producción. Entonces es una problemática que se está generando ahorita, y por eso era mi interés saber si es que hay alguna experiencia adicional con respecto a estas grandes extensiones para la ganadería, y que es una necesidad y que exige el mismo plus, que es una ley, y también la misma normativa de sistemas silvopastoriles, ¿no? Y es algo que se está generando una problemática grande en estos momentos y que va a producir grandes perjuicios. Recientemente unos colegas han levantado un grupo de profesionales que tenemos, donde está del CENAMI, han levantado todo lo que es la precipitación desde 1970, si mal no recuerdo, hasta la fecha, y resulta que cuando era el pico más alto de la precipitación en 1180, que fue en los años 80 y 90, resulta que ahora no llegamos, en este 2019 y 2020 ha llegado solamente a 670, 680 milímetros anuales. Por eso es que estamos en una sequía grandísima, y eso viene por parte de la deforestación, que es el problema que se está generando por la ampliación de las áreas bajo pastura, y que no se están aplicando estos sistemas silvopastoriles porque no se tiene la experiencia necesaria para ver cuál es el que mejor se adapta a la zona, ¿no? Eso es una problemática que estamos viendo seriamente en este tiempo en la Chiquitanía. Mire, querido colega, yo le digo, yo actualmente trabajo en la Fundación Natura Bolivia, ¿no? Yo trabajo desde el año 2016, este es mi 5º año, y nosotros trabajamos justamente, ese problema que ustedes tienen lo tenemos en el Chaco y lo tenemos en todo Bolivia. Ahorita la Fundación Natura trabaja en 63 municipios con un tema: protección de las fuentes de agua a través de la conservación de bosques, ¿no? El problema que ustedes están teniendo en este momento, la disminución de la precipitación, justamente se debe, y eso, si ustedes no le ponen un coto, no controlan el tema de deforestación,
olvídense del tema ganadero, porque sin agua no podemos hacer ganadería, ¿no? Las dos cosas van casadas. Entonces la gente tiene que entender de que los árboles son una fábrica natural de agua, así Dios lo ha creado, es la naturaleza como Dios ha creado. Nosotros alteramos el ecosistema cuando hacemos un mal manejo, ¿no?, del bosque, menos cantidad de árboles, menos cantidad de lluvia, menos cantidad de oxígeno, ¿no? Porque sabemos que es el regulador del clima. Entonces, como sugerencia, sería importante que ustedes como Facultad de Chiquitanía empiecen a hacer centros demostrativos o a trabajar con estos ganaderos grandes, que naturalmente a veces al ganadero grande no le importa el ecosistema, lo que le interesa son mediáticos, ¿no? Ellos son mediáticos, quieren ver resultados y ellos lo que quieren es desmontar y meter un pasto que no le va a durar más de 3 o 4 años y por el sobrepastoreo va a desaparecer y va a tener que volver a invertir. Pero hay que demostrarle en los hechos. Este video les puede ayudar muchísimo. Tenemos ecosistemas muy parecidos entre Chiquitanía y Chaco, y si ustedes empiezan a socializar el tema de silvopastura con ellos, hacer centros demostrativos con ellos. Imagínense, ¿no?, 1 hectárea, ¿no? Como facultad que se pueda desarrollar un centro demostrativo de 5 hectáreas o de 3 hectáreas, no sé, ¿no?, la capacidad que tengan ustedes para empezar a trabajar con ellos y mostrarles que sí resulta. En el Chaco nos está resultando, no solamente unos cuantos, la mayoría de la gente tiene ahorita sistemas silvopastoriles, incluso los estamos trabajando con las comunidades, ¿no? Con las comunidades guaraníes, aquí en la zona lo estamos trabajando y la gente lo está adoptando porque no solamente pueden criar ganado vacuno, también están criando ovejas de pelo, ¿no? Y en 1 hectárea de silvopastura uno puede criar 10 ovejas con sus 10 críos tranquilamente, ¿no? Entonces es una ayuda tremenda, pero la gente, el ganadero grande tiene que ver que esto da resultado. A diferencia de las cortinas rompeviento, de las islas, los sistemas silvopastoriles sí están demostrados, ¿no?, aquí en el Chaco, de que sí dan resultados. Y si allá la gente tiene grandes extensiones y nosotros queremos trabajar en el tema de conservación de los ecosistemas, hay que pensar en ello. Y este dato que usted me pasaba, por ejemplo, del tsunami, es alarmante, ¿no? Porque de 1.180 milímetros por año a tener 670, estamos hablando prácticamente de un desastre, ¿no? Y sabemos de que si no hay lluvia, no hay una recuperación de la vegetación del monte nativo. Y eso es peligroso, porque si el monte no tiene la cantidad de agua necesaria, las sequías se vienen y las amenazas de los incendios forestales también aumentan. Entonces mi sugerencia sería inmediatamente, ¿no?, ustedes ponerse en contacto con estos ganaderos y empezar a hacer centros demostrativos. Aquí no nos las creían en el Chaco. Yo durante los 10 años que trabajé en la gobernación, empecé a trabajar con el tema de silvopastura, aprendiendo de los que ya sabían, de los que tenían experiencia en la zona. Empezamos a trabajar con el tema de ensilaje, con el tema de producción y conservación de forraje, ¿no?, en el tema de siembra de sorgo, copiando la metodología de los menonos en base a la sequía que tuvimos en el año 2010, cuando perdimos más de 40.000 cabezas de ganado. Se empezó a trabajar fuerte en este tema y actualmente la provincia cordillera donde yo pertenezco, ¿no?, o que vivo en este momento, ¿no?, se trabaja muy bien, ¿no?, el tema silvopastoril, el tema de producción y conservación de forraje. Entonces yo pienso, ¿no?, de que estos sistemas silvopastoriles sí dan resultado, porque lo vemos aquí en el Chaco. Y no es solamente para los ganaderos grandes, también los ganaderos chicos pueden empezar a adaptarlo. Cuando la gente empieza a mirar, a ver los resultados, a ver el bienestar animal, ¿no?, a ver el desarrollo, la tranquilidad, ¿no?, cómo ellos pueden llegar a manejarlo mejor, entonces ellos lo van creyendo. Pero tienen que ver, como dice, ver para creer. Entonces la manera de poder persuadirlos es con campos o con centros demostrativos. Así convencimos a la gente y seguimos convenciendo a la gente en el Chaco. Yo trabajo ahora en el Chaco tarijeño, ¿no?, y en el Chaco cruceño. Trabajo Chaco cruceño, Chaco chuquisaqueño y Chaco tarijeño. Y la única manera de convencer al productor de que estos sistemas dan resultados es haciéndose de los demostrativos. Excelente, ingeniero Rubén. La verdad que la propuesta que plantea para la FAICHI, el trabajo coordinado, es bastante sumativo. Yo creo que en este momento se encuentran mucho más docentes aquí en sala virtual. De hecho, el licenciado, si me permite, el licenciado Adolfo, antes, el licenciado Eugenio Vaca ha levantado la mano. Vamos a cederle la palabra. Ahí está, licenciado Eugenio.
Ya, muy buenas tardes, Listen. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Dentro de la problemática más que todo de la ganadería, se habló un poquito de lo que es ectoparásitos, ¿no? ¿Cómo este sistema silvopastoril controla estos ectoparásitos, principalmente la garrapata? ¿En qué medida y cómo lo que actúa? Yo lo he visto por experiencia, la diferencia de, por ejemplo, las mataduras, los pájaros que comen, ¿no? Hay una simbiosis prácticamente en este tema, lo que mostrábamos en un principio, por ejemplo, los sistemas silvopastoriles, ¿a qué contribuyen? Contribuyen precisamente a que no solamente haya pasto y árboles, donde hay pasto, hay árboles, también hay pájaros, hay aves. Y estas aves justamente son el complemento, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, cómo estos pájaros que comen garrapatas o demás cosas están posados sobre los animales. De manera, o sea, es asombroso, ¿no? Al haber, por ejemplo, al haber bosque, hay aves. Y muchas de estas aves se alimentan justamente de esto que contribuyen prácticamente a la eliminación de los ectoparásitos. Sabemos también el ambiente, el ambiente donde el animal se cría, se alimenta y se desarrolla, contribuye prácticamente a la eliminación natural de los ectoparásitos y los endoparásitos, porque hay un ambiente limpio, hay un ambiente fresco, hay un ambiente de sanidad. Obviamente que los animales que entran a este tipo de sistema no tenemos que poner nunca a un lado el tema de sanidad animal, que es fundamental, va de la mano, ¿no? Sabemos de que la producción animal está en la parte de alimentación como la parte también, la parte de sanidad. Entonces, pero lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia en el Chaco es que el ambiente, la calidad de vida que disfruta ahí el animal por el tiempo en que está, más los animales o las aves que hay dentro de ese sistema silvopastoril contribuyen justamente a la eliminación de estos ectoparásitos que atacan a los animales. Gracias. Excelente, Eugenio. El licenciado Eugenio nos acaba de hacer esa consulta. Ahora, el licenciado Adolfo también ha levantado la mano. Licenciado, le cederé la palabra. Bien, gracias, licenciada. Ingeniero, vengo de Charagua, así que conozco la parte del Chaco. Y ahora estoy 16 años trabajando acá en esta zona, ¿no? Y hay una gran diferencia. Nuestro Chaco tiene un terreno mucho más rico de nutrientes que lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Sí, correcto. Después lo otro es que aquí nosotros tenemos una zona de monte bajo, medio y alto, que son en realidad como pequeñas islas, y la experiencia tiene que ser diferente. Por eso me gusta, en realidad me encanta lo que nos ha propuesto, el desafío como Faichi que tenemos. Y estamos en eso, estamos precisamente en eso. Hemos estado trabajando con la licenciada a partir del inicio de esta semana en este tema y tratando de motivar precisamente, por un lado, a nuestros estudiantes y al otro, algo que decía usted que es clave aquí. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto, universidad con los productores. Y como decimos vulgarmente, es difícil vender nuestro charque, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que intentarlo porque no ganamos nada con decir no se puede o va a ser difícil de hacerlo. Entonces creo yo de que como universidad, ¿no? Para mis colegas, es muy necesario de que nosotros tomemos iniciativa y seamos propositivos. Y que nuestros alumnos también van a tener una experiencia que nadie se la va a quitar, pues, ¿no? Usted como docente, creo yo que ha tenido esta posibilidad, así en pequeñas capacitaciones en el campo, donde hay un cambio de mentalidad, un cambio de visión que nos va a ayudar también a tener una mejor vida, pues, ¿no? Y incluso para los animales. Yo pertenezco a una comunidad de acá, donde hemos visto el tema de la quema, por ejemplo, que todo nuestro alrededor se quemó y nosotros no.
animales que nunca teníamos, ahora tenemos, ¿ya? Y eso realmente a quienes nos gusta la conservación del medio ambiente, pues nos alegra mucho, nos motiva a seguir luchando en esto, ¿no? Yo quiero agradecerle una linda exposición y muy ilustrativa. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, querido ingeniero, también, Adolfo. Muy gentil por sus palabras. Muchísimas gracias, estimado licenciado Adolfo. Finalmente, para culminar con este webinar, aquí hay una consulta de un estudiante, precisamente un estudiante de la carrera agropecuaria. ¿Cuáles son las estrategias que debe de adoptar la empresa de servicios ambientales